Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción. Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos. Muy lejos de una supuesta lucha contra el narcoterrorismo, esta deplorable acción busca forzar definitivamente un cambio de régimen y someternos a los designios espurios del imperialismo norteamericano. Bueno, como usted alcanza a apreciar, no cambia la narrativa, no cambia la forma en que se expresa la clase política venezolana, la clase gobernante venezolana. La captura de Nicolás Maduro dejó en Venezuela un vacío de poder aparente. ¿Por qué? Porque pareciera que se llevaron a Maduro, pero las cosas siguen igual. Lo que sí es que esta salida deja una cúpula gubernamental un cuanto tanto desconcertada. El poder real en Venezuela se asienta sobre dos pilares que trascienden cargos formales. El primero, Diosdado Cabello, considerado como el número 2 del chavismo, desde agosto del 2024, ministro del Interior, Justicia y Paz, por lo que controla los aparatos más sensibles del Estado. El otro pilar es Vladimir Padrino López, que está en la lista de Trump, ministro de Defensa desde 2014 y comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es la figura militar más poderosa de Venezuela. Padrino López fue el único alto funcionario en comparecer públicamente desde una instalación militar tras los ataques, donde anunció el despliegue inmediato de todas las capacidades de defensa nacional. Actualmente, el poder militar de Venezuela cuenta con 109,000 efectivos activos, 8,000 reservistas y una milicia, vale la pena ver los números, y una milicia que oscila entre 220,000 y 500,000 voluntarios. El gasto en materia militar cayó a 0,6% en 2022, y esto es lo que dice el Banco Mundial. No se conoce mucho del presupuesto respecto a Venezuela. Lejos quedaron esos años en los 80 en que Venezuela era una potencia militar. Cuenta como un gran número de efectivos, sin embargo, ante la falta de presupuesto, pues no hay mantenimiento, no hay modernización, no hay ejercicios conjuntos. Sumemos los altos niveles de corrupción, deserciones y la falta de maniobras combinadas. Hablemos con alguien que estos temas los sabe, los conoce, quien es Javier Oliva, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, columnista del Sol de México, experto en temas de seguridad. Querido tocayo, te saludo con gusto. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias, tocayo. Feliz inicio de año, de éxitos y de salud. Muchas gracias. Para ti y para los tuyos. Javier, te pregunto, ¿qué anda pasando en Venezuela con los militares? Bueno, indudablemente en las cifras actualizadas por las autoridades venezolanas hablaban de alrededor de entre 19 y 21 integrantes de las Fuerzas Armadas que habrían caído en el combate para la aprehensión de Maduro, junto con los 32, como ya sabemos, elementos integrantes de las Fuerzas Armadas de Cuba y del Ministerio del Interior como guardia personal de Nicolás Maduro. A decir por la respuesta que fue escasa, en donde los radares chinos y rusos, pues, bueno, aparentemente todo esto, el análisis con la información pública de fuentes confiables, no activaron, la artillería antiaérea tampoco funcionó, y hasta el momento que estamos haciendo esta entrevista, Javier, y muchas gracias por la oportunidad, pues en términos generales la situación en Venezuela se encuentra en calma, tensa, desde luego, pero tensa. Y por el otro lado, pues esto nos recuerda pues el papel protagónico que han tenido las Fuerzas Armadas en la mayoría de los países latinoamericanos, en donde una excepción notable, por cierto, es México, como un vector político, ¿no? Es decir, como un factor no solamente de intervención
o de presión al estamento civil, sino incluso, recordemos, el ciclo de los golpes de Estado, Javier, en América del Sur, que comienza en 1964 en Brasil y se va a cerrar hasta 1993, un periodo muy dilatado, cuando Augusto Pinochet abandona la presidencia de Chile después de un referéndum. Todo este periodo, sin embargo, hemos visto cómo en procesos políticos como el de Bolivia, cuando el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas le señala a Evo Morales que es momento de dejar el poder, y pocas horas después estaba abordando un avión mexicano, como recordaremos, saliendo de su país. Es decir, este dilatado periodo de la presencia en las democracias sudamericanas específicamente, pues lo volvemos a ver en esta no acción, digamos, de resistencia a una invasión en toda forma. Y entonces, pues circulan muchos rumores, versiones, especulaciones, pero lo objetivo es que la reacción militar venezolana pues fue, por decirlo menos, escasa. Oye, ¿qué piensas de estos 32 militares que Cuba negó y Venezuela negó sistemáticamente que estuvieran al mando de Venezuela para ser parte de la defensa de Nicolás Maduro? Eso es un golpe fuerte porque se negó por todos lados, ¿no? Ahí ¿cómo ver eso, Javier? Bueno, es un golpe fuerte, primero porque pues se había negado, como tú bien señalas, respecto de esta presencia. Desde luego que esto fortalece, ya no son versiones, los hechos de Claro. las relaciones políticas, diplomáticas, petroleras, ¿no?, de Venezuela con Cuba, pero también en términos del análisis de la operación militar realizada en contra de Maduro y de su esposa, pues del lado estadounidense, según se reporta oficialmente, solamente hubo un herido contra los 32 elementos de la Guardia Personal cubana de Maduro, en donde pues ha habido, con razón o sin ella, o como suposiciones, un cierto halo, ¿no?, de capacidad y de adiestramiento de los militares cubanos, que pues en este contexto pues no resulta apegado a las suposiciones o a las versiones. Es decir, 32 de ellos cayeron en acción y solamente un estadounidense fue herido. Esto pues nos habla también de la enorme precisión, el formidable, porque ese es el término, sí, recurso tecnológico de las agencias de inteligencia y seguridad militares civiles de los Estados Unidos, Javier. Oye, te pregunto, Javier, los militares venezolanos, ¿quieren el poder, aspiran al poder o son el poder? No, son un respaldo fundamental de estabilidad y de poder. Recordemos que Hugo Chávez, cuando hace su intento de golpe de Estado y después resulta electo presidente, él era teniente coronel del ejército, sí, colombiano, como también fue teniente coronel Ollanta Humala, presidente de Perú, o fue presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Es decir, de cualquier manera, el estamento militar en América Latina, en particular, insisto, en América del Sur, y por la trayectoria de sus sistemas políticos, pues la presencia militar sigue siendo muy relevante. No obstante, la poca inversión respecto al Producto Interno Bruto de un país con tan enormes riquezas petroleras, el 0.6% pues es bastante bajo si lo comparamos con el 3.4% de Colombia, por ejemplo, con datos del Centro de Estudios para la Paz de Estocolmo, en donde Brasil es el país que más le dedica a sus Fuerzas Armadas, con el 4.3% anual. Es el país que más invierte en el sector seguridad y defensa de América Latina. ¿Qué supones que pueda pasar en el mediano plazo con países como Colombia? ¿Tú crees que aquí se cierra una página y Estados Unidos estratégicamente le convenga más decir el año que entra hay elecciones, veamos qué pasa, todo indica que va a ganar el centro y ya no se quedará el partido de Gustavo Petro? No, mira, la relación, la diplomacia militar establecida entre Colombia y Estados Unidos probablemente sea una de las más sólidas de la región latinoamericana. Recordemos que en las postrimerías del
del gobierno de Uribe, estuvo la propuesta firme de establecer 7 bases militares en territorio colombiano, lo cual no sucedió por presiones sobre todo de países con peso en la región como es Brasil, en donde pues rechazaban, y en su momento también Venezuela. Las relaciones son intensas, han sobrepasado cambios de presidentes. Recordemos que ahí el periodo presidencial es de 4 años y no hay posibilidades de reelección ni aún interrumpida, como en el caso de Chile, donde Bachelet o Piñera fueron presidentes 2 periodos, pero con uno de intermedio, porque no está permitida la reelección consecutiva. En Colombia de ninguna manera está permitida la reelección bajo ningún formato. Entonces es probable que sí haya un ajuste en las elecciones. Pero lo cierto es que hay una relación muy intensa de adiestramiento, de capacitación, de intercambio de información, etcétera. Y lo que a mí me parece que haría muy poco probable una acción parecida en Colombia en contra del presidente Petro, insisto, dada las capacidades técnicas y tecnológicas de las Fuerzas Armadas de Colombia. Oye, presumes que escuchando a los militares venezolanos, por lo menos los que han hablado, ¿no? Están echados para adelante y están en un ataque a Estados Unidos y están en defensa de Nicolás Maduro y lo quieren de vuelta. Entiendo que forma parte de una narrativa, pero ¿esto cómo lo ves, Javier? Bueno, mira, con la información disponible, el desplazamiento de las embarcaciones navales, me refiero a la Armada de los Estados Unidos, sigue donde está. Hay que recordar que el portaaviones Gerald Ford, el portaaviones Gerald Ford es el portaaviones más potente que tiene la Armada de Estados Unidos y por lo tanto es el portaaviones más potente de todo el mundo y sigue ahí desplegado en el Caribe venezolano. Es decir, la presión militar estadounidense ahí está, ¿no? Entonces, la retórica, en este caso, pues lo que de alguna manera me parece es una forma de justificarse, pero yo insisto, hay que ir a los hechos y pues la inacción militar para repeler la acción militar es lo que ha alimentado, me parece que no sin razón, a acuerdos previos que se habrían establecido entre las partes, porque si bien se acusa a Nicolás Maduro de estar como presidente luego de un formidable fraude electoral, pues su compañera de fórmula era pues la vicepresidenta, que está en esa posición también como consecuencia del mismo fraude electoral. Entonces, aquí es evidente que lo que se está buscando, y como bien apuntabas en la introducción de la entrevista, y gracias nuevamente, pues se trata de alguna forma, como ya se está haciendo, de suprimir la influencia de Nicolás Maduro en la política venezolana, pero que digamos que el grupo, la élite gobernante, pues permanezca hasta el momento, ya con el anuncio de un acuerdo petrolero desde la Casa Blanca por Donald Trump. En fin, me parece que lo que se busca es, en efecto, preservar la estabilidad y la cotidianeidad en las principales ciudades venezolanas y evitar que comiencen disturbios o manifestaciones, saqueos, en fin, para que pues esto pudiera en un momento dado salirse de control, que esperemos que no sea así, pero la calma que se vive, o la tensa calma, para ser preciso, la tensa calma que se vive en general en Venezuela, pues sí nos remite a que hubo algún acuerdo. De ser así, Delcy Rodríguez no podría estar como vicepresidenta. Sí, es difícil que esto... Además se ve como muy tranquilo a Nicolás Maduro, ¿no? Digo, no sé si tuviera que llevar otra cara, ¿no? Pero hasta les dijo Happy New Year, ¿no? Por ahí, Sí, se veía como tranquilo su semblante, ¿no? Así es. Por eso la escasa respuesta, rayando en la inacción de las Fuerzas Armadas de Venezuela, pues porque evidentemente esto, un accionar de esta naturaleza y con los alardes que hacía Nicolás Maduro, Sí. habría habido probablemente, ¿no?, en ese escenario, pues una auténtica resistencia. Oye, y por último, para cerrar, ¿cómo vas viendo la posición de México? Cuando digo cómo la vas viendo, es que ha tenido ahí como sus vaivenes, ¿no? Y luego nos apareció, me parece que de manera inopinada, el expresidente. Sí, bueno, fíjate que hay una coincidencia muy interesante, el hecho de que se lleve la reunión anual
del servicio diplomático, es decir, cónsules, ministros y embajadores. Claro. En estos días, me parece que mañana es el último día de las jornadas, pues esto ha permitido justamente poder establecer un posicionamiento. Yo esperaría, digo, es mera suposición, que habría algún planteamiento al concluir esta reunión, porque aquí el problema pues es difícil hablar de soberanía cuando tienes agentes cubanos como guardaespaldas de élite del presidente Maduro. Entonces, me parece que en este caso, persistir en un llamado a posicionamientos consistentes por parte de la Organización de Estados Americanos, de la Organización de Naciones Unidas. Hay que recordar que tuvieron una llamada telefónica Pedro Sánchez, primer ministro o jefe de gobierno español, y la presidenta Claudia Sheinbaum, para poder dar a conocer este posicionamiento, entre otros países, Chile, Uruguay, Brasil, México y España, lo cual pues ya nos habla de la necesidad de yo esperaría en ese sentido un replanteamiento. No hay relaciones, o no hay buenas relaciones con una buena parte de los países sudamericanos, y ha habido discrepancias con el presidente electo de Honduras, con el presidente electo de Chile, una abierta ruptura de relaciones con Ecuador, distanciamiento con Argentina y con Perú. Entonces, sí, exacto. Entonces a mí me parece que esta sería una oportunidad, una fuga hacia adelante constructiva para un replanteamiento. Pero dejó claro la presidenta que el presidente de España le habló, no ella al presidente, ¿verdad? Pues mira, como haya sido, se dio ese contacto, y esto pues nos habla también de la relevancia que tiene nuestro país, no obstante esta figura extraña de la suspensión de relaciones que nunca, bueno, yo por lo menos nunca he sabido exactamente a qué se refiere, sí. Pero ahí tenemos es decir, esta coyuntura desde mi punto de vista permitiría hacer una revisión y ajuste propositivo de las relaciones, sobre todo en el contexto latinoamericano. Y una cosa muy rápida, Javier, sobre todo con el contexto y contenido de la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, en donde su prioridad es lo que ellos llaman el hemisferio occidental, es decir, el continente americano. Le mando un gran saludo, Javier Oliva. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Hasta luego. Gracias a ti, Javier. Gracias. Buenas noches.